Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Bueno, este es un episodio en el que vamos a repetir invitada, porque en esta ocasión se viene Ana Segarra, que ya estuvo aquí en la temporada anterior, con un episodio que además fue para mí muy especial, muy emotivo, porque justo acababa de leer su última novedad en aquella época, ¿no? Y ahora pues ha venido justo cuando va a publicar, o acaba de publicar exactamente, no sé en qué fechas estamos, su nuevo libro, pero antes te la presento por si acaso no la conoces o no has escuchado ese episodio del podcast. Ana es la autora de historias como Entrar en el bosque, Reinar en el bosque, porque sabemos le gusta mucho el bosque, Por si me pierdo, La magia de Leo, Flores que no fueron, que fue la novedad del año pasado con la que vino aquí al podcast, y su última novedad, que es El guardián de la memoria, que se ha publicado con Múnich Editorial. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Laura, encantada de estar aquí una vez contigo. ¿Estás bien? ¿Todo Sí, bien? sí, ¿Todo sí, correcto? todo perfecto, con muchas Me ganas. alegro, me alegro. ¿Nos puedes hablar un poquito del guardián de la memoria? Bueno, llevo temiendo esta pregunta desde el 2019 que empecé a escribir el libro, porque es el típico libro en el que sucede un misterio que no se puede contar, pero si no se cuenta tampoco se entiende lo que pasa en el libro. Pero Ah, bueno, básicamente es una distopía que sucede en un Nueva York bastante actual, en el que, pues eso, pasan cosas, pero el lector no tiene ni idea de qué es lo que está ocurriendo y lo va a tener que descubrir junto a la protagonista, que, ujú. bueno, te puedo decir que es informática, trabaja para el gobierno y le gusta mucho la fiesta y desfasar y la farra. Y hasta ahí puedo leer. Vale, o sea, todo muy misterioso, ¿no? En general. Sí, sí, es Vale, un vale, vale. problema el no poder venderlo como debería porque, pues, es que si lo cuento se destripa todo y no tiene sentido. Pues entonces vamos a tener que leerlo para saber qué es lo que pasa. Sí, no queda otro remedio. No nos queda otra, tendremos que ponernos manos a la obra con ello. Sí. Jo, pues Ana, me parece muy interesante la novela. Ya ha salido, yo cuando estoy grabando esto, ya ha salido, acaba de salir además ahora la portada, muy llamativa, muy bonita. Le pediré a la editora que nos lo ponga en vídeo por aquí para que la podáis ver. Pero vamos, una pasada de portada, muy llamativo, los colores, muy, muy futurista, muy neón todo. Sí, 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 muy neón, muy neón. La ilustradora ha hecho un trabajo espectacular. Sí. La verdad es que sí, trabajan genial. Yo flipo con lo que pueden hacer Envidia, con sus manos. Es, total. es maravilloso. Y cuéntanos, Ana, ¿qué estás leyendo ahora y cuál es el libro juvenil de la semana que nos recomiendas? Pues ahora mismo estoy leyendo Trueno de Neil Satterman, nunca sé pronunciar su apellido. Yo tampoco. Que empecé la trilogía hace mogollón y ya era hora de ponerle fin. Y como libro recomendado de la semana voy a recomendar El Imperio del Vampiro de J. Christoph, que Ujú. también es una novedad recientita y está súper bien porque tiene mucho misterio y mucho salseo también tiene por ahí. Jo, pues qué guay. Pues nada, apuntadísimo para leer ambos, porque, bueno, ¿el trueno es el de Siega? Sí, es la Uf, tercera pues parte. entonces conmigo no cuentes, yo el primero no he podido pasar. Ansiedad pura y dura, tía. Con la muerte no puedo. Ansiedad pura y dura. Sí, 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 es Sí, que él es muy así. También sí. tiene alguno por ahí como el de Seth que bueno, que si Por tienes eso, es como, a mí me gustaría mucho leerlo porque lo poco que leí me gustó a nivel estilo, técnica y demás, pero es tocar el tema y me da una ansiedad que no puedo. Entonces digo: "Jo, me lo sabe muy mal, pero lo siento, señor, usted toca muchos trigger warning para mí". bueno, oye, pues otros libros que será por libros. No pasa nada, seguro que hay alguien que nos escucha que sí que es amante de estos libros y le encantará leerlo. Pues, Ana, hoy te he invitado aquí al podcast porque, en el misterioso libro del guardián, que ahora no recuerdo el nombre, iba a decir el guardián entre el centeno, pero imagínate haber escrito el guardián entre el centeno, ¿no? Dios El mío. guardián de la memoria, eh, te mueves mucho entre los personajes grises, Mm, ¿no? Y en su evolución. Entonces, creía que era muy interesante venirte a traerte para hablar de esta construcción de estos personajes grises. Sobre todo, teniendo en cuenta algo muy llamativo, y es que todo el mundo nos dice: "Tenemos que construir personajes grises, tenemos que construir personajes grises". ¿Pero qué son exactamente los personajes grises? O sea, por favor, que alguien lo ponga en palabras. Yo me imagino lo que es, pero creo que habrá gente que estará como: "Vale, pero exactamente, ¿qué es un personaje gris?". es complicado. Yo diría, claro, para mí, que los personajes grises son personajes humanos, Ujú, básicamente. Ellos tienen sus propias creencias, su propia ética y por eso, actúan acorde a sus pensamientos y a esas creencias. Y para mí eso es un personaje gris, alguien que actúa, puramente según lo que él piensa y por lo tanto que es humano, que comete errores, que son personajes imperfectos.
Ujú, Yo creo que se trata un poco de huir del tipo personaje héroe que todos conocemos, que es muy de fantasía, que bueno, pues ya sabemos, ¿no? Harry Potter, Midorider en Entrar en el bosque, sigue el camino del héroe, es seguir un camino diferente a ujú. este tipo de personajes. O sea, entonces, ¿no va tanto con su psicología, sino más bien con su trama? ¿Por lo de seguir el camino del héroe? Yo creo que la trama es súper importante Ujú, porque tenemos que dotarles de un pasado, sobre todo yo creo que se trata de eso, de que tengan una historia propia y ujú. que los actos que cometan, que hagan en este libro, por ejemplo, pues vengan con un pasado y vengan con una trama. Pero su psicología también es súper importante porque necesitamos saber cómo piensan y eso que nos dé una pista para saber por qué actúan, cómo actúan. Ujú. Entonces, para ti, ¿qué es lo imprescindible para construir un personaje gris? Lo imprescindible sería que el lector pudiera empatizar con lo que está haciendo ese personaje, que se pudiera poner en su piel y dijera, vale, pues comprendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo y a lo mejor o lo comparto o no lo comparto, pero conseguir ponerte en esa piel y comprender por qué ese personaje está actuando de esa manera. Vale. Entonces, los personajes en los que tú simplemente no puedes de ninguna manera empatizar, no se considerarían personajes grises, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado una cosa, porque ahora he estado volviendo a ver Juego de Tronos desde el principio y para engancharlo después con La Casa del Dragón. Es a tope. Entonces, hay personajes que me parece que están muy bien desarrollados, ¿no? Pero Ujú. luego hay otros que los veo que cogían de algún pie. Por Vale, ejemplo, me pasa con Joffrey. vale. Que yo veo a Joffrey y digo, vale, villano que te ponen para que odies, ¿vale? Quiero decir. Pero tú lo piensas y dices, a nivel psicología, Joffrey, ¿de dónde saca esa maldad? Porque su padre, o con el padre con el que se ha criado, vamos Sí, a dejarlo así, es un pelele, quiero decir, va todo el día borracho y no piensa en nada. Y Cersei, en realidad, hasta que no se pone a cargar, o sea, hasta que empieza la serie, no sí. se muestra como una villana, no se muestra como alguien malvado. ¿De dónde saca este personaje esa mala baba? Quiero decir, es que es malísimo, es que quiero decir, es que no, es que ni aun siguiendo los pasos de su Ujú. madre no es así, quiero decir. Entonces, claro, Para mí, Joffrey no es un personaje gris, fíjate. Yo claro, por eso estaba Claro, diciendo. yo considero que Joffrey es un personaje malo porque es malo, porque, Ujú, a ver, los autores tampoco podemos desarrollar todas las tramas, todos los personajes al 100%, y hay personajes que tienen que ser malos porque sí y buenos porque sí, ¿no? ujú. Arya, por ejemplo, es un personaje que es bueno porque sí, y ella Bueno, eso hay que mirarlo, ¿eh? ella Porque el camino del héroe, ¿no? El mm, típico camino del héroe, Arya lo cumple. sí, Entonces, bueno, es un personaje valiente, supuestamente leal, bla, 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 en contraposición de Joffrey. sí, Para mí, el personaje gris por excelencia sería su madre, Cersei. Cersei. Claro, porque llegas al final y te planteas y dices, bueno, es que igual esta señora ha hecho todo lo que ha hecho por algún motivo, Ujú, que puede ser legítimo o no. A ti como lector o espectador te toca juzgar y decir, vale, pero es que igual si estuviera yo en su posición habría hecho lo mismo, o igual no, pero te está poniendo en esa tesitura de que te está haciendo replantearte tu propia ética. sí, Y para mí totalmente. eso es el personaje gris por excelencia. A mí, por ejemplo, ya que estamos con Juego de Tronos, personajes que no me parecen grises, aparte de Joffrey, mira, pondría a Jon Snow. O sea, pero en general, porque me parece que este señor es como que no habla, quiero decir, no tiene cuatro frases que No puedo, no puedo. Ni es ni que en los libros ni en la serie Jon Snow no puedo es con como está ahí, es un pelele, le dicen, vas a ser Lord Comandante, vale, vas a ser King in the North, vale, vas a ser el próximo repo, vale, es como, tío, haz algo, ir el espabila. bueno por el bueno, ¿no? Él Sí, es bueno, íntegro, honesto, leal, bla, bla, bla. Punto. No tiene más arco narrativo. Él va siguiendo lo que le sí, dice. es que se deja llevar por la marea y es un poco que dices, "Mm, Sí, tío, ¿por qué ya tienes ves. tantos fans?". Es que Martin desarrolla mucho más los personajes que no son los buenos que los malos. Le encanta desarrollar los malos y le encanta darnos con la verdad en la cara y decir, no, es que a veces los malos no son tan malos o, ¿no? Hacernos Ujú. replantearnos todo lo que tenemos pensado sobre personajes. Sí, yo creo que hay personajes que están muy bien desarrollados, véase, y creo que están muy relacionados, no sé por qué, con las mujeres. O sea, quiero decir que las más desarrolladas suelen ser ellas, Sí, menos Sansa, Cersei, sí. Daenerys empieza a coger un poco al final, pero bueno, vamos a darle un poco y aún así tiene coherencia, si tú ves toda la serie del tirón como la he visto yo, quiero decir,
A ti a Daenerys te la está... Esto parece ya se está yendo hacia el tema que no es, pero da igual. Tú a sea, Daenerys la estás viendo desde el minuto 1 que sí, solo quiere arrasar. Quiero decir, está ahí, entra matando a gente a diestro y siniestro todo el puto claro, rato. ella lo tiene muy claro. Luego, la Daenerys de los libros también cambia bastante respecto a la Daenerys de la serie. Es Ujú, una pena. Esto también pasa en Harry Potter. No sé si te has dado ujú. cuenta con Voldemort, por ejemplo. En Bueno, las películas es el malo por el malo, sin sí. más, no tiene más trasfondo ni tampoco nos interesa, pero en los libros Rowling sí que trata de darle ese trasfondo y explicarnos un poco de dónde viene esa maldad y tal, para que intentes empatizar con él y yo qué Sí, sé, igual consideras que su causa es noble, igual, sí. Pero es que aquí con Harry nos pasa lo mismo que con Jon Snow. claro, Está ahí, se deja llevar. claro, él es el héroe, claro que Mm, sí, pero mira Snape, por ya. ejemplo, ¿no? Snape Bueno, es un personaje súper gris. sí. Es tan gris que yo nunca lo he soportado. Nunca está en el team de Claro, Snape, ¿eh? claro, claro, pero hay personas que consideran que Snape es un personajazo y que todo lo que hace está justificado al 100%, Sí, sí, ¿no? sí. Eso consigue Rowling dándole esa historia a Snape, Ujú. que yo Sí, estoy sí. contigo, yo le odio, o sea, me importa 3 narices que te hayan maltratado, es que Es que no es tanto el maltrato, es que el chaval no tiene la culpa, quiero decir. claro, por eso, pero sí hay personas que empatizan con él. Porque existen personas que son así, quiero decir, ahí está la cosa. Claro, claro. Bueno, Sí. muy interesante el momento coloquio entre Juego de Tronos y Harry Potter. Y relacionado con todo esto, ya que pues vamos a enlazar, ¿cuál crees que es el error más común que se comete a la hora de construir este tipo de personajes? No dotarles de la historia suficiente, yo Ujú, creo que sería lo principal. ujú, O incluso hacerlos histriónicos. Mira, yo escribí Entraré en el bosque y lo digo desde ya, todos los personajes son bastante blancos o negros, ¿vale? Están los buenos y los malos, porque era lo que me pedía el libro. Pero hay un solo personaje que no es ni blanco ni negro, depende un poco del momento de la novela. Pero no es porque sea gris, es porque es bastante histriónico ese personaje. Es un poco sombrerero loco, ujú, ¿sabes? Que no sabes muy bien si es bueno o malo, pero tampoco te interesa saberlo al final, ni empatizas mucho con su historia. Entonces yo creo que no es que sea un error, es otro tipo de personajes, pero muchas personas piensan que hacer un personaje gris es eso, hacerlos con una doble cara y ya está. ujú. Y creo que no. Esto me ha recordado, estoy aquí con los ejemplos. Estuve viendo la película adaptación de Netflix del libro La Escuela del Bien y el Mal. No, ¿La no has lo he visto. visto? No, Bueno, pues así poniendo un poco en contexto, básicamente hay dos escuelas, una para personas que son buenas, las vale, princesas, los príncipes, los héroes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al hijo de Arturo, tenemos a la hija de no sé quién, y luego la de los villanos, donde están pues, los hijos de todos los villanos. ¿Qué pasa? Que tú entras a la escuela del bien y empiezas a ver que claro, lo que están haciendo no está tan bien, ¿no? Porque hay un tipo de bullying, se meten con tal, con cual, y dices, vale, bueno, sois los buenos porque lo dice la escuela, quiero decir que, claro. ¿sabes? Entonces está ahí un poco eso de decir, ese planteamiento del bien y el mal, el blanco, el negro, sí, no, radical, radical, ¿no? Al final, no te voy a hacer spoilers, pero Sí, obviamente se sale de esa radicalización, ¿no? Me ha parecido como muy curioso. Te recomiendo que la veas o que leas el libro, porque después de verla me he dicho, me tengo que leer los libros, la verdad, me vale, llaman la me lo atención. apunto, me lo apunto. Así Genial. que estuvo muy, muy interesante, la verdad. ¿Y qué personajes de otros autores te han inspirado para crear este tipo de personajes más grises? Pues no me he basado en ningún personaje en concreto, pero sí que me ha gustado mucho, porque claro, hablamos de estos personajes, por ejemplo, de Harry Potter, ¿no? Que hemos vivido con ellos toda la vida, pero yo hasta que no me he puesto a escribir no me he dado cuenta de realmente cuál es el trasfondo, qué es un personaje gris. Entonces yo he ido fijándome en otros personajes, en otros autores, para ver cómo lo hacían. Un personaje gris que me gusta muchísimo es Amunet, de La voz de Ujú. Amunet, de Victoria Álvarez. Me parece un personaje gris súper bien construido, porque, bueno, al principio pensamos que es una cosa, luego es otra, luego, no sé, es que tampoco voy a hacer spoilers porque es un Sí, o sea, la he leído hace años, pero sí sí, que lo he leído, así pues que... pues es muy mm, buen libro y ella está muy bien desarrollada y cumple con esto. Pero yo qué sé, al final te paras a pensar y tenemos muchos delante, porque además ahora con la moda de Disney, ahora que veo que llevas tú la camiseta, además sí. de, personajes, ¿no? Que cuando veíamos las películas de Disney de pequeños teníamos un malo y nos daba igual su historia, su pasado, su trama, era malo y ya está.
pero luego llega Disney y te casca 2 horas de película con Angelina Jolie y dices, uy, pues es que este personaje tiene una historia detrás y te resulta interesante y puede que llegues a empatizar con lo que te está contando o no, y que sigas pensando que, oye, que nada de lo que le ha pasado justifica lo que ha hecho. Sí, sí. Pero sí, de ese tipo hay muchos. El Joker, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, ahora creo que Disney también está intentando profundizar más en villanos, si es que los ponen, porque le ha dado una temporada de no poner villanos, o al menos no el típico villano al que estamos acostumbrados, ¿no? Muchas Como por ejemplo en Encanto, ¿no? Que al final todos son héroes y villanos, ¿no? Todos tienen su cosa buena y su cosa mala. sí. Yo tengo fiel a la abuela que digo, señora, usted es la villana pura y dura, quiero decir. Nos han educado buscando un villano, ¿no? En las Exactamente. historias. Entonces vemos a la abuela y decimos: "Es que tú eres la mala". Pero bueno, Ujú. en realidad tampoco. O sea, sí que se pasa a 3 pueblos, pero no es un villano al uso como Claro, porque tiene su trasfondo y porque lo hemos visto y decimos, vale, podemos comprender por qué lo estás haciendo, exacto. pero si tuviéramos que poner a un villano, Sí, sí, claro, está tú eres difícil, la ¿eh? mala. Sí, Sobre sí. todo porque te venden desde el principio que Bruno es el malo. No se habla de Bruno y al final piensas, pues, a lo mejor toda la familia son los villanos para el pobre Bruno, ¿no? Que está ahí. Claro, claro, claro. Está muy bien Encanto en ese sentido, porque tienen personajes muy interesantes. Sí, Sí. sí, totalmente. Pero claro, tú intentas empatizar con ese malo y habrá gente que lo consiga. Ujú. Y Además, sí, sí, dime, sí, dime. sí, que me parece que los villanos tienen como ese toque más carismático. Ujú. Que los hacen más por ejemplo, mi madre siempre era de las que veía estas pelis y decía: "Buah, pero es que a mí me encanta la mala", ¿sabes? Es como que va así como súper suelta, súper, segura de sí misma, Sí, ¿sabes? Que hace las cosas sin que se la pela el resto, ¿sabes? Ese tipo de personajes a mi madre era como: "Buah, me encanta". Y yo en plan: "¿Mamá es la mala? ya, ¿Por qué?". pero claro, pero algo tiene. Mira Cruella de Vil. Cruella Sí. de Vil es, vamos, una Y al Maléfica es la mejor sin ninguna duda, quiero Maléfica, decir, ¿sabes con Maléfica? a mí me encanta, o sea, me Sí, parece que a pero mí me sobre gusta todo Úrsula, ¿cuál? Perdón. Úrsula, Úrsula. A de las mí, por ejemplo, es que mi amor con Maléfica viene porque me parece que es una villana que en realidad no le importa nada la vanidad, ¿no? Que es lo que teníamos hasta ese momento en todas las historias de Disney, ¿no? Que era muy de ser la más guapa, sí, tal, ¿no? Y aquí es más, has ofendido mi honor, en plan, sí, y me voy a vengar porque me sale de las narices, ¿sabes? Y te voy a quitar todo lo que quiero porque me sale de las narices. Y ya es de por sí guapa, tiene un castillo enorme, tiene un montón de esclavos a su merced. Es la ama, quiero decir, y se puede convertir en dragón, eso ya hace que gane todo, ¿sabes? Quiero decir. sí, sí, es que Aurora a su lado, ¿no? Es No, es que Aurora es pelele también. sí, es un pelele, 100%. Y Aurora es pelele. sí, O sí, sea, y luego te ponen, claro, te ponen a la Sirenita, te ponen a Bella y te ponen a personajes que ya están, o Yasmín, que ya empiezan a estar sí, más. sí. Y dices, pelele, pero igual que incluso Cenicienta la veo con más trasfondo que Uf, Aurora. yo tampoco. Es que yo las películas de princesas de Disney me cuestan mogollón. Las clásicas de todas, las primeras. Yo, por ejemplo, Blancanieves no puedo ni verla. O sea, Claro, me parece que es como, uff, señora, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. haga algo con su vida, ¿no? Sí, Pero Cenicienta le veo incluso un poquito más de trasfondo porque claro, yo creo que también tiene más líneas. Es que Aurora, sí, o sea, Aurora nada. Aurora analizas su guión y es como Jon Snow, no tiene nada. total, muere y revive. Sí. Lo mismo. Literal, no hace eso, es que habla más el príncipe y eso es raro para la época, quiero decir. Oye, En igual fin, Martin se ha inspirado un poco, quién sabe. quién sabe, ya lo veremos. Sí. Bueno, Así. pues, yo no tengo más preguntas que hacerte con respecto a este tema, Ana. No sé si a lo mejor hemos dejado alguna cosita, alguna que quieras mencionar y tal. Este es tu momento. Ujú. No, estaba pensando antes, cuando has mencionado lo de el malo y demás, hay una novela que me ha hecho mucho pensar en esto, que es, Lolita de Nabokov. Ujú, Porque, nosotros leemos al protagonista como si fuera el bueno. Y ujú. no sé si has leído Lolita. No, no lo he leído, lo tengo pendiente desde hace tiempo, pero puedes contarme. Clásicos Sí, no considero no, spoilers, lo no, siento. tampoco es spoiler, es simplemente un señor mayor que se enamora de una niña. Sí, el argumento lo tengo Ya está, claro, sí. no tiene más. El problema es que tú cuando lo empiezas a leer, tú tienes claro que eso está mal, porque es un Ujú, señor mayor que se está enamorando de una cría. Eso está mal. Pero él tiene la capacidad de embaucarte y él realmente lo ve como algo que está bien hecho. Entonces, la culpa es de ella porque ella es una fresca, porque ella es una buscona y tú como lector lo estás leyendo y llegas a empatizar con lo que está contando en ciertos ujú. momentos de decir, ah, pues tiene razón, pues no sé qué. Cuando cierras el libro dices, ¿pero qué? O
O sea, no, 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 esto está mal. Pues ese es un personaje gris que siempre me ha encantado, porque ha tenido la capacidad de hacer dudar de tu propia ética y de tus propias convicciones, ¿no? De decir, vale, yo tengo claro lo que está bien y lo que está mal, pero llega este señor y te lo desmonta, que luego evidentemente sigues pensando que está mal. Sí, sí. Pero en ese momento es súper interesante cuando estás leyendo y dices, uy, pues igual no es tan así. Sí, que te hagan pensar, que te hagan Eso es, plantearte si lo que tú has creído hasta ese momento es tan blanco o negro como claro, tú tenías en eso es, mente, ¿no? A mí claro, me pasa mucho, soy muy de pensamientos de, no, esto es así, esto es así. Cambiar me cuesta mucho. O sea, sí, lo que es en mi mente no, pero como decirlo en voz alta, decir, claro, es verdad, claro. uf, duele. Pues eso es un poco lo que yo quería en El guardián de Ujú. la memoria, que al final el lector, mientras lo estuviera leyendo, se planteara si lo que está pasando es correcto o no es correcto. Y que después de terminar el libro juzgue a los personajes y diga, uy, pues es que yo considero que está bien lo que está haciendo o no, o si estuviera en su piel haría lo mismo o no. Eso es lo que yo buscaba con el guardián. Pues tendremos que leerlo para averiguar si ha pasado o no. Así que bueno, invito a todas las personas que nos están escuchando a que vayáis a por El Guardián de la Memoria. Sí. Muy curioso el título. Yo aquí sabiendo, intentando averiguar qué puede significar eso del Guardián de la Memoria, qué misterio tendrá que resolver, por qué tanto misterio. Sí, Y pues nada, Ana, ha sido un placer tenerte aquí otra vez en el podcast. Espero que te lo hayas pasado bien, sí, espero. cómo no, siempre. Sí, sí. Y que algún día tenemos que hablar largo y tendido de personajes grises y hablar bien de Juego de Tronos, porque yo ahora mismo, como lo tengo calentito, es como tengo que hablar con alguien de esto bien. Por favor, cuando quieras. Vale. Pues me lo apunto para hablarte un día y hacer una videollamada sin grabar. Estas Genial, cosas. cuando quieras. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, seguir a Ana, seguirme a mí, buscar el libro del Guardián del Trecenteno, el Trecenteno, ¿no? Bueno, también, pero el del Guardián de la Memoria, que tienes recursos de pago y gratuito en literaturojuvenilparaescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!